congregarnos. ¿Cuántos saben que cada uno de ustedes le ha sido impartida también algún don espiritual? Todos. Entonces, si todos tienen algo, pues no es solamente para ustedes. ¿Sí han pensado en eso? Quizás el único don, podríamos decir, que puede ser usado para nosotros mismos es el don de lenguas, si no tiene interpretación. Porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, ¿sí? ¿Correcto? Pero todos los demás dones son para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Verdad? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Corintios 12:7? ¿Sí? Mientras nos vamos ubicando ahí en la lección, pero vean, Primera de Corintios 12:7. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo, de todos. Entonces, cuando ustedes vienen acá, sí, pues en la reunión de la iglesia primitiva, se preguntaba, ¿quién trae salmo? ¿Quién trae palabra de profecía? Lenguas con interpretación, ¿quién trae? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos dones eran para provecho del cuerpo. Sí. Entonces, hermanos, pues no perdamos de vista eso, ¿sí? Estamos ahí en la lección todavía en el propósito 4, ¿sí? Terminamos el domingo pasado el propósito que nosotros numeramos ahí con el número 3, ¿sí? Aleluya, que era justamente para hacer retroceder los poderes de las tinieblas y hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Porque muchas enfermedades, muchas situaciones son espirituales y necesitamos el obrar del Espíritu Santo. Alabado es el nombre. Hacemos, por ejemplo, todas esas peticiones que tenemos años escuchándolas aquí y que no han sido resueltas, seguramente que son espirituales y requieren la intervención del Espíritu Santo. Sí. O sea, las quejas de hace años y siguen son asuntos espirituales. Sí. Eso no podemos perderlo de vista. Por otro lado, nosotros no podemos hacer que las personas cambien. El único que puede hacer que cambien es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la necesidad de todos es Dios. Nosotros no podemos hacer que los demás cambien. Lo único que podemos hacer es cederle el control de nuestra vida a Dios. Solamente. Ni somos responsables de que los demás cambien, pero sí somos responsables de lo que estamos haciendo nosotros, con lo que Él nos ha encomendado. Bueno, como introducción, ¿verdad? Para el tema, ¿no? Vean ustedes, los dones del Espíritu Santo también son para eliminar los obstáculos al ministerio. ¿Qué quiere decir? Que el ministerio va a presentar obstáculos. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene que ver con la obra de Cristo a través de su iglesia.
Entonces, obviamente, el diablo nunca, Satanás nunca va a quedarse quieto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nunca se va a quedar ahí quieto, ¿verdad? Siempre se fue, pero puede pensar, al rato me lo traigo otra vez, ¿verdad? Y yo sé cuáles son sus problemas. Y entonces Él va a estar ahí esperando un tiempo en el que tú estés cansado, un tiempo en el que tú estés desanimado, un tiempo en el que tú seas más vulnerable, y entonces Él va a querer ahí que regreses, que te apartes primeramente de Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces, tenemos un ejemplo aquí en Hechos capítulo 12, si quieren ir allí. Hechos capítulo 12, este, tenemos, ¿cuántos recuerdan? A lo mejor para poder avanzar solamente lo vamos a parafrasear porque son los versículos del 1 al 19, ¿sí? Eh, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? Pues Herodes mató a Santiago o a Jacobo, que es el mismo, ¿verdad? Santiago, Jacobo es el mismo. Pero es Jacobo el hermano, no es el hermano del Señor, no es Santiago el hermano del Señor, es Jacobo el hermano de Juan. ¿Recuerdan ustedes que ellos eran dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo? Entonces aquí Herodes, sí, mató a espada. Vean ustedes ahí el versículo 2. Dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí ya lo encontramos. ¿Quién es? Sí. Y entonces, como él vio que la gente se puso contenta con eso, entonces se propuso hacer lo mismo con Pedro. Vean ustedes el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Eso, pues como quiera que sea, abrevó un poco ahí la cosa. Entonces, este, eh, vean cómo lo aseguró para que no se le escapara. O sea, Pedro no pienso yo que fuera tan peligroso, ¿verdad? Pero dice, versículo 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 personas, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sí. Entonces ahí estaba. Sí. Entonces eso, pues obviamente Dios no lo iba a permitir porque Dios tenía planes con Pedro como líder de la iglesia, pero era la intención satánica de acabar con Pedro, estorbar el desarrollo de la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo cómo se trató de resolver ese problema? ¿Verdad? El versículo 5 que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Noten esa preposición adversativa que contrarresta o que nos deja ver que hay algo distinto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Sí? ¿Verdad? Pues hay que hacer oración sin cesar por él. La iglesia estaba orando que Dios interviniera, pero en realidad pienso que no tenía muchas esperanzas de que Dios los salvara. Sí, porque ustedes ya saben qué fue lo que pasó.
Ahorita lo vamos a describir un poquito. Bueno, vamos a describirlo de una vez, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues un ángel fue enviado y le dijo, este, versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, ¿verdad? Y no dijo, a ver, busca, a ver quién tiene las llaves para quitarte las cadenas, ¿no? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué tremendo, ¿no? Sí. Y le dijo, cíñete y átate las sandalias. Yo creo que es que Pedro no estaba dando cabida a qué estaba pasando. Tenía que decirle lo que tenía que hacer paso a paso. Porque Pedro pensó que era como un sueño, ¿no? Dice, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Por eso le tenía que decir paso a paso, ¿ah? Sí, no comprendía todavía lo que estaba pasando. Entonces dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y como cuando usted va de compras a algún centro comercial, cuando se va acercando, las puertas se abren, ¿no? Y usted, que cuando eran mis niñas pequeñas, sí, les decía yo, fíjense cómo voy a abrir la puerta sin tocarla, ¿verdad? Me acercaba y se abrían las puertas, ¿no? Yo se quedaban así. Bueno, perdón por la broma, pero me imagino que esas puertas de hierro se abrieron solas, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Dijo, eh, se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Nada más lo sacó. Y entonces él volviendo en sí, pues comprendió lo que ahora había pasado. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Todos los judíos esperaban, ¿no? Entonces, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Recuerdan? Donde muchos estaban reunidos orando. O sea, la reunión habitual de las personas era en las casas. Entonces, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella salió, yo creo que Pedro estaba dando voces, ábranme, ya estoy aquí. Entonces, esta muchacha cuando escuchó la voz de Pedro la reconoció, pero no le abrió. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Por eso digo que por el siguiente versículo pienso que no tenían muchas esperanzas de que Pedro fuera librado, ¿verdad? Porque el siguiente versículo dice, y ellos le dijeron, estás loca. Cuando ella dijo, Pedro está afuera. Llegó Pedro. Le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. No le creían. Estaban orando, pero a lo mejor no esperaban un resultado. Por si acaso. Entonces ellos decían, es un ángel.
No puede ser. 4 grupos de 4 custodiándole y Herodes no va a cambiar de opinión. No puede salir. Sí. Esperaban seguramente que el Señor le ayudara a un buen morir. No sé qué esperarían. Sí, pero mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le abrieron, se quedaron atónitos. O sea, no cupo duda de que el Señor fue el que le libró realmente. No había posibilidad de que alguien más lo sacara, intercediera por él. Bueno, entonces aquí estamos viendo pues cómo el Señor libró a Pedro, ¿sí? Y eso es una obra poderosa de Dios para eliminar un obstáculo que hubiera sido un obstáculo muy fuerte, muy tremendo en el desarrollo de la obra, ¿sí? Entonces, lo que el Señor usó, pues fue la oración, ¿verdad? Pero a uno de sus ángeles, ¿verdad? Para intervenir. ¿Cuántos creen que Dios todavía puede hacer eso? ¿Verdad? O sea, aunque eran muchos los que lo custodiaban, ni se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Herodes después los mandó matar a todos porque no sabían dónde estaba Pedro. Era un hombre sanguinario. Entonces, eso es lo que pensaba hacer con Pedro, sí. Bueno, entonces, en respuesta a sus oraciones, pues podemos ver que Dios envió ese ángel que entró en la prisión, desencadenó a Pedro y lo condujo hasta la calle, librándolo de los guardias y con las puertas que estaban cerradas, seguramente con cadenas, con candados, con todo eso, pero las puertas se abrieron por sí solas. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Tenemos un Dios grande y poderoso. Nadie podrá evitar lo que Él ha decidido hacer. Sí. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios es poderoso sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y los dones espirituales son justamente para que todo su poder sea manifestado según sus propósitos. Por eso cuando Él envía a la gran comisión, dice toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, cuando usted está discipulando, usted dice, no, esta persona pues la veo muy verde, dicen algunos, ¿no? Para que dé fruto. Sí, quién sabe. Pero si Dios le ha enviado ahí, quiere decir que Dios quiere hacer algo. Y si Dios quiere hacer algo y usted se une a Él, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Sí, se va a sorprender. Esa es la tremenda eh, oportunidad que tenemos. El Espíritu de Dios nos va a sorprender. ¿Cuántos saben, cuántos saben que Dios ya lo estudiamos en mi experiencia con Dios, pero se los voy a repetir. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él, nos invita a hacer obras no que nosotros podemos hacer. Él nos invita a hacer obras de dimensiones divinas que solamente Él puede hacer. ¿Correcto? Esas son las obras a las que Él nos invita. ¿Sí? Ninguno de nosotros podemos traer arrepentimiento a una persona. Ninguno de nosotros podemos traer fe.
No hay inyecciones de fe, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ¿verdad?, podemos convertir a una persona. No lo podemos. Es Dios el único que puede. Pero nos invita a que participemos para que seamos sorprendidos por su poder. Sí. Por lo que Él sí puede hacer, no nosotros. Entonces, tenemos que vernos que cuando oramos, estamos participando con Él en lo que Él quiere hacer. Y Él quiere que nosotros, porque uno puede decir, Señor, ya oré por fulano que se apartó y ojalá y lo alcance. Dios quiere hacer algo más, hay que estar atento. A lo mejor te voy a decir, sí, está bien, ya oraste, pero ahora necesitas llamarle, ¿verdad? Ahora necesitas acercarte o algo va a hacer el Señor, porque Él nos pone a orar por lo que Él quiere hacer. Eso es algo que a veces no entendemos. Bueno, si lo quiere hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tengo que orar? ¿Verdad? Pero Él transforma nuestro corazón cuando nos unimos a Él para pedir que haga lo que Él quiere hacer. Transforma nuestro corazón. Nos hace estar dispuestos a verlo obrar a Él. El ejemplo que tenemos más palpable sobre eso es el de Elías. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo, después de 3 años y medio de sequía, le dijo, voy a hacer llover? Avísale a Acab, porque si no, se va a quedar donde está, los arroyos van a crecer y él no va a poder regresar. Avísale a Acab. Y empezó a orar. Y no se dio por vencido. Porque uno a la tercera, a la segunda, y ya no, pues, si vas a hacer llover, pues ya haz llover. ¿Por qué no haces llover si es lo que tú quieres? Pero fue hasta la séptima cuando su ayudante vio una nubecita y dejó de orar. Dijo, ya, avísale a Acab que va a venir un aguacero tremendo. Entonces, hermanos, la iglesia oraba, ¿no es cierto? Aquí en el caso de Pedro. Está bien que nosotros oremos. Y en esa oración, Dios va a transformar nuestro corazón para creer lo que Él va a hacer. ¿Correcto? A lo mejor Elías no creía muy bien. Tuvo que orar hasta que seguramente las últimas veces que oró ya era un gemir de Elías. Por favor, Señor. 3 años y medio han sido desastrosos. Haz llover, por favor. No sé. Seguramente que fue cambiando su corazón. ¿Sí? Entonces, Él lo va a hacer. Aleluya. No nos demos por vencidos nosotros. Sí, creámosle a Dios y vamos a ser sorprendidos por lo que Él va a hacer, ¿no? Obedezcámosle entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué fue el resultado de ese obstáculo que Dios libró por medio de librar la vida de Pedro? ¿Qué fue lo que se logró? Ok, vean ustedes el versículo 24 de ese capítulo que dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba como resultado de haber quitado ese obstáculo. O sea, vean ustedes que no solamente le abrió la cárcel, no solamente lo sacó hasta la calle, no solamente eso. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Alguien recuerda lo que sigue de la historia? Sí, ahí eso
Eso fue antes, ¿verdad? En el derramamiento del Espíritu Santo. Pero, ¿qué más hizo ahí de acuerdo a esa situación? Herodes mató a la guardia, ¿verdad? Pero ¿qué más hizo? Entonces, lean el versículo 23. Así como mandó un ángel para abrir la cárcel, ¿qué dice el versículo 23? Cuando él estaba arengando ahí a la población, vestido con sus ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 23, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Eh? O sea, libró de una manera completa. No solamente lo puso en la calle, sino que la gente misma no tenía ya temor de Herodes. En el versículo 22 dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, porque él los arengaba, los regañaba, ¿verdad? Pero la gente decía, queremos escuchar la voz de Dios, no lo que tú estás diciendo. Y él seguía arengando y un ángel vino y lo mató. Y murió. Qué tremendo, ¿no? Debe haber sido que murió y luego lo que sigue, porque los gusanos no aparecen inmediatamente, ¿verdad? Dice ahí, y expiró comido de gusanos. O sea, debe haber sido algo terrorífico, ¿no? Su cuerpo comiéndoselo los gusanos ahí, en cuanto cerró los ojos, o no sé cómo lo mató, ¿verdad? Pero lo que queremos ver, hermanos, es que el Espíritu de Dios ha sido enviado, sí, también para eliminar los estorbos de aquellos que están realmente queriendo impedir que la obra de Dios se haga. Sí. Entonces eso es importante, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Ahí también está en Hechos, ¿verdad? 13, ahí enseguida. 13 del 6 al 12. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó? ¿Cuántos recuerdan a Elimas, un hechicero judío? Sí, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Dice aquí que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Pafos, se reunieron con el procónsul, una autoridad ahí, Sergio Paulo, porque este hombre, esto para mí es muy interesante, ¿verdad? También, vean ustedes ahí el capítulo 13, versículo 4. Después de que Saulo y que Bernabé fueron apartados para la obra del ministerio, en el versículo 4 dice, y ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Sí. Y entonces llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, yo creo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios.
Entonces Sergio Paulo quería escuchar, pero ahí había un obstáculo. ¿Quién era el obstáculo? El mago. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, un mago de aquel entonces no era un mago como los que vemos en la tele, ¿no? De esos que hacen trucos, ¿no? Un mago era una persona sabia. Por eso andaba con el procónsul. No es que de vez en cuando el procónsul le decía, verás, hazme algún truco para divertirme, ¿no? No, era alguien que le aconsejaba, ¿sí? Los magos que vinieron del oriente eran conocedores del firmamento. Hemos visto una estrella en el oriente. Eran gente de la que se rodeaban los que estaban en el poder, pues los reyes, etcétera, ¿no? Entonces, el problema era que el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Seguramente que cuando se distraían Saulo y Bernabé, les decían, es falso eso, no creas, son historias. Sí, lo trataba de apartar. Pero aquí lo que yo quería comentarles, qué importante es que podamos captar nosotros cuando Dios está obrando en alguien y ese alguien quiere escuchar más. Entonces, ¿por qué quiere escuchar más? Díganme, ¿por qué quiere escuchar más de Dios? Ok, porque Dios pone el querer como el hacer, por su propia voluntad. Sí. O sea, nadie quiere saber algo de Dios si no es movido por Dios. Por eso la oración es muy importante. Sí. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en el capítulo 1 a los Romanos. No hay ni siquiera uno. No hay ninguno que sea justo. No hay ninguno que sea bueno. No hay. Entonces, cuando alguien está inquieto, quiere decir que Dios está trabajando ahí, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos de unirnos con Dios. Ahí es donde debemos de unirnos con Dios. ¿Cuántos de su familia a lo mejor están deseosos de escuchar algo más de Dios? Y usted dice, no, yo ya me cansé de hablarles. Pero puede ser que haya alguien que Dios esté, ¿verdad? Porque Dios puede seguir insistiendo, ¿no? Porque Dios puede, bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, si y hay estorbos, ¿verdad? Pues Dios los puede quitar. Sí, ¿qué fue lo que pasó entonces? Que cuando Saulo, que también es Pablo, sí, o sea, noten ustedes esto. Saulo y Bernabé fueron por el Espíritu de Dios llevados al ministerio. Vean ustedes, lo acabamos de ver ahí en el capítulo 13. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok. Esto es muy, muy interesante. Sí. Que Bernabé
había ido por Saulo y lo mentoreó, lo discipuló a Saulo. Por eso se menciona a Bernabé en primer lugar y a Saulo. Pero aquí ya en el viaje, Saulo empieza a tomar relevancia. No es Bernabé el que hace lo que tiene que hacer con el mago, ya es Saulo. A partir de ahí siempre vemos a Saulo ya encabezando la obra. Pero bueno, es importante que lo notemos, ¿no? Entonces, dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, quiere decir que a eso se dedicaba este hombre. Sí. Que también qué valor porque era el ayudante del procónsul. Sí. O sea, no era una persona cualquiera, era una auxiliar, era alguien que había sido, ¿verdad? Eh, contratado seguramente para tomar las decisiones del procónsul. Sí. Hermana, sí. Aquí vemos un don, ¿no? Y Dios lo usa en el discernimiento de espíritu, porque él entendió que era un espíritu que estaba perturbando al cónsul y no dejaba que oyera la palabra. Ok, gracias, sí. Ahí están los dones del espíritu, ¿no? Entonces, con esa seguridad de que el Espíritu de Dios siempre toma la iniciativa para hacer lo que Él quiere, seguramente percibió por el Espíritu el problema y la solución del problema, porque nadie puede decir lo que Saulo dijo sin la seguridad de que es el Espíritu. ¿Usted le diría eso a alguien que no está muy seguro? Lo que Saulo dijo, oh, lleno de todo engaño, o sea, sobre todo tratándose de un personaje, ¿verdad? Imagínense que yo en una de estas audiencias le digo al juez, lleno de toda maldad e injusticia, te has vendido, ¿verdad? O algo así. Me sacan enseguida, ¿no? Pero digo, Saulo pues estaba diciendo eso, ¿no? Sí. Y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pero ahora vea lo que siguió diciendo. Dice, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Verdad? Entonces no solamente describió quién era este hombre, sino que le puso el qué hacer, cómo aquietarlo, ¿no? De tal manera que él era el que ayudaba al procónsul, ahora lo tenían que ayudar a él para sacarlo. Sí. Entonces, como resultado de eso, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de quitar ese estorbo? ¿Verdad? El procónsul, dice el versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, que aquello que se estaba queriendo usar para evitar que Dios tocara la vida del procónsul, sí, fue revertido. Y el procónsul, al ver lo que Saulo hizo, o lo que Dios hizo a través de Saulo,
pues creyó más ampliamente. Wow, ¿verdad? Yo creo que lo mismo pasó con, con la liberación de Pedro, ¿verdad? La iglesia se fortaleció, ¿verdad? Por eso dice ahí que la iglesia, ¿verdad? El versículo 12-24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, con el obrar del Espíritu de Dios, ¿verdad? La gente puede percibir que es Dios y no estos hombres, sino Dios obrando, ¿sí? Y entonces eso abre el corazón, eso abre la fe, ¿sí? Eh, bueno, ahí está un segundo ejemplo de cómo el Espíritu de Dios puede librar. ¿Por qué estamos viendo todas estas cosas? Porque queremos regresar a ese tiempo, bueno, regresar al deseo de que Dios vuelva a hacer lo que Él ha hecho y quiere seguir haciendo con su iglesia, ¿sí? El obrar en el poder del Espíritu Santo. El asunto es que nosotros lo que queremos es algo así espectacular, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Eso no podemos perderlo de vista, ¿sí? Es decir, no es para que digamos, este hombre tiene esa unción. Vamos a donde él vaya porque es un hombre que tiene esa unción. Sí, no. Es para que Cristo sea conocido. El procónsul creyó y la iglesia siguió predicando el evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo, llevarnos el prestigio, la gloria, sí, pues el Señor ya no hace nada y se deja ver quiénes somos realmente. Sin el Espíritu, hermanos, no se puede hacer nada. Sí. Entonces, aquí vamos entendiendo el camino también. Necesitamos ser uno con Cristo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Necesitamos ser uno en el corazón con el plan de rescate de Dios. Necesitamos tener esa carga, esa pasión que el Señor tiene. ¿Sí? Ese deseo y ese anhelo de santidad y de su vida en nosotros. Nosotros solo queremos mejorar un poco, a ver si suceden cosas extraordinarias, pero no se trata de mejorar un poco. Se trata de que Él gobierne nuestra vida. Se trata de que vivamos para Él. Pero cuando solamente le buscamos a Dios para que nos libre de cosas, pero no para entregarle nuestra vida, pues entonces no pasa nada, ¿sí? Porque solamente queremos algo complementario, no lo que Él quiere hacer. Tenemos el tercer ejemplo ese es un ejemplo ya muy conocido, es el de la suegra de Pedro, ¿sí? También, pues, ella estaba enferma, tenía fiebre y llegaron ahí a la casa Jesús y seguramente sus acompañantes. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Vean ustedes. Es ahí Marcos 1:31. Vayan ahí conmigo. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? Ahí están para... Levante la mano, que alguien le acerque ahí el micrófono. Marcos, capítulo 1. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, dice que desde el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, casa de Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Y entonces la suegra de Simón, para que sepan que Pedro estuvo casado, no, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Es decir, le dijeron a Jesús cómo estaba ella, estaba enferma, con fiebre. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Qué tremendo, ¿no? No empezó a gritar ahí. Espíritu de fiebre, te reprendo. No empezó a decir nada de eso. Porque la relación, ¿verdad?, con el Señor es la que da autoridad, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo así operan. ¿Sí? Es algo que viene de arriba y que te guía para hacer lo que Él quiere hacer. Y cuando Él lo quiere hacer, pues no hay nada que impida realmente para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, en un don de sanidad operan varios dones entrelazados. Primero, por ejemplo, con el cojo que sanaron en la puerta del templo, la hermosa, pues el Espíritu trajo el entendimiento a Pedro y a Juan, ¿verdad?, sobre la situación, y lo que ese hombre quería era una ayuda, pero también les dejó ver el panorama completo. Tiene 40 años aquí haciendo lo mismo. Y puso, ¿verdad?, en su corazón el hacer lo que ellos deberían de hacer. Y luego lo hicieron con toda autoridad. Pero no porque a ver si funciona, ¿no?, sino porque escucharon al Espíritu. No tengo ni oro ni plata. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Se levantó. Aquí el Señor Jesús no hizo más movimiento más que tomarla de la mano y la levantó. Sí, movido por el Espíritu de Dios. Como todo lo que hizo, Jesús lo hizo con la unción y el poder del Espíritu de Dios. Así lo hizo. Y así tiene que ser en la iglesia. Sí. No es el que grita más fuerte, es el que obedece al Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Cuál fue el resultado? Que ella le servía. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que está observando el Señor en nosotros? ¿Verdad? Ok.
Ahí está. Le vamos a ceder el control de nuestra vida para que Él haga lo que Él quiera hacer. Pónganse de pie, ¿sí? Pues avanzamos un puntito, ¿sí? Entonces, sí. O sea, no podemos, olvidar que a veces los obstáculos que queremos que se eliminen también son situaciones que Dios quiere usar para cumplir sus planes y sus propósitos. Cuando Dios hace algo, sí, a veces nosotros queremos, por ejemplo, con Pablo, él le fue dado un obstáculo. Así lo veía él, por eso quería que se lo quitara el Señor. Un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y él decía, pues le he rogado 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Sí, a veces los obstáculos que nosotros vemos son cosas que Dios va a usar para glorificarse, como lo glorificó en los 3 ejemplos. Pero qué tremendo que murió alguien al principio, Jacobo. ¿No podía Dios haber evitado que muriera Jacobo? Sí, pero murió. Y eso encendió con mayor deseo en Herodes de matar a Pedro, porque Pedro era una autoridad más de mayor influencia. Sí, pero ahí el Señor fue también glorificado. Y luego con el Limas también el Señor fue glorificado, alcanzando a una persona que quizás era lo que necesitaba para creer más. Y bueno, pues en el caso de Pablo, ya lo hemos abordado en otros casos, sí, pues Dios tenía un propósito con ese obstáculo. ¿Qué propósito tenía? ¿Eh? Ok, pero ¿qué propósito tenía con el obstáculo que estaba padeciendo Pablo? Ok, el propósito que tenía era que no se engrandeciera por todas las revelaciones que había recibido. ¿Sí me explico? O sea, Dios estaba tomando una decisión con Saulo porque él pensaba o porque él sabía que Saulo realmente, que Pablo, con todo lo que había recibido, el enemigo se podía aprovechar para hacerlo exaltar. Nadie más había subido al tercer cielo, nadie más había estado en el paraíso, nadie más había visto lo que él vio en la humanidad que el Señor conocía de Saulo, ¿sí? En esa humanidad, ¿sí? Pues el Señor sabía cómo evitar, ¿sí? Cómo evitar realmente que pasara. Entonces Dios siempre sabe todas las cosas y tiene todo el panorama completo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? La oración y depender del Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere hacer. Hermanos, la idea es que
esta clase no sea meramente con propósito de engrandecer su conocimiento. No es, sino es para que nos preguntemos qué debo de hacer yo. Sí, me parece que el domingo pasado dejamos una tarea. ¿Qué tarea fue? Orar para que Dios nos indicara con quién podemos acercarnos para compartirle la palabra de manera sistemática, no ocasionalmente. Lo buscamos y le decimos, ¿ya leíste Juan 3:16? Pues sí. Bueno, te lo voy a leer otra vez, ¿verdad? Y espero que tomes la decisión. No. Es acercarse y establecer un propósito de que pueda el Espíritu de Dios traer fe en la persona, porque la fe viene por el entender la palabra de Dios. Y el entender es por la palabra de Dios. Entonces no le va a contar a ustedes historias, esas no traen fe. La fe es por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Correcto? Pues no sé cuántos cumplieron la tarea, pero no quiero que levanten la mano porque no quiero, ¿verdad? Sí, pero aquí les dejo otra tarea. Sí. ¿Qué es lo que Dios está buscando en cuanto a la operación del Espíritu Santo en nuestra vida? Que le cedamos el control. ¿Cómo le vamos a ceder el control? Pues en una relación continua de oración, de búsqueda, dejando que Él nos redarguya, arrepintiéndonos, sí, y obedeciéndole. Amén. Vamos a orar. Ahorita le damos la oportunidad, hermano. Vamos a orar. Aleluya. Levanten su voz. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. No hay nada que pueda impedir que tu iglesia, puerta del cielo, cumpla tu propósito y tu voluntad. No hay nada, Señor, porque tú así lo deseas, porque tú así lo quieres, Señor, porque para eso nos has alcanzado. Aleluya.